No mires al vino cuando rojea. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderán, y como aspid dará dolor. Proverbios 23, 31, 32. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar de un tema bastante controversial, las bebidas alcohólicas, ¿no? Y he empezado con este versículo porque si bien el vino no es algo demoníaco, no es algo malo, ni el tomar una copa de vino o una cerveza es malo, pienso que es mejor no tomar vino o cerveza. ¿Por qué? Porque como dice aquí en Proverbios, al principio entra suavemente, pero al final el vino, la cerveza, los licores pican como una serpiente. Nos podemos convertir en alcohólicos, destrozar nuestra familia, nuestros hogares, etc. Entonces, hoy os voy a hablar de esto. Si bien el vino no es algo satánico, ni está prohibido en la Biblia el tomar un poco de vino, pienso, por lo que leo en la Escritura, por lo que he vivido en mi vida y he visto en esta sociedad, ¿no?, que lo mejor es no beber vino, porque se empieza con una copa, con otra, y cuando te descuidas, ese vino que entra suavemente o esa cerveza que entra suavemente te pica como una serpiente. Y como dice aquí, dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Pero bueno, como he dicho, os quiero hablar de todo esto un poco. Fijaros, como ya he dicho, el vino en sí no es pecado. Fijaros, en el Salmo 104, lo podéis leer, dice que Dios hizo el vino que alegra el corazón del hombre. Dios fue el que hizo el vino. Entonces el vino en sí no es malo. También está escrito que todo lo que hizo Dios es bueno. Lo que pasa es que a veces las cosas que Dios hizo, si las usamos abusando de ellas, pues se convierten en pecado. El vino es algo bueno que Dios hizo, pero si abusamos de él, se convierte en borrachera y es pecado. Es como la comida. Comer no es pecado, pero si abusas de la comida te convierte en un glotón y eso sí se convierte en un pecado. Entonces el vino no es malo en sí. Dice Salmo 104 que Dios hizo el vino que alegra el corazón, ¿no? Entonces no es malo. Fijaros, lo que es malo, os vuelvo a decir, son las borracheras, el abuso de la borrachera. No el tomarse una copa de vino o dos con una comida, o da igual cómo te lo tomes. Lo que es malo es el abuso, la borrachera. Y esto sí está muy claro en la Biblia. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6 o en Gálatas 5, dice que los que no heredarán el cielo son los fornicarios, los afeminados, los glotones, los que abusan de la comida también, ¿no? Y los borrachos, pero no dice los que beban vino. ¿Por qué? Porque fijaros, si bien el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, en Gálatas 5, en Efesios 5, dice no os embriagáis, no emborrachéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Si bien Pablo dice que no nos emborrachemos, tampoco prohíbe la bebida. ¿Por qué? Porque de hecho Pablo le escribe en sus cartas a Timoteo y a Tito. Primero le dice a Tito que tome un poco de vino por razón de su enfermedad, ¿no? Que tome un poco de vino por razón de su enfermedad, ¿no? Y ahora alguien puede decir, pero ese vino era mosto, era vino sin alcohol, pero ahora lo vamos a ver. También Pablo le dice a Timoteo y a Tito, cuando le habla de los obispos, que dice que sean irreprensibles, marido de una mujer, y que no sean dados al mucho vino. Eso es un requisito para los obispos, para las ancianas de la iglesia y para los diáconos y diaconisas, ¿no? Que no sean dados al mucho vino. No les dice que no vivan vino, sino que no sean dados al mucho vino. Es decir, que no sean borrachos, porque el pecado es la borrachera. ¿Por qué sabemos esto? Porque, fijaros, hay gente que dice que cuando en la Biblia se habla de vino,
se habla de vino dulce o de vino sin alcohol, pero esto no es cierto. La palabra que se usa en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento para hablar de vino, es la palabra griega oinos, que significa vino fermentado. Es la palabra que se usa para hablar del vino fermentado, es decir, del vino sin alcohol, del vino con alcohol, ¿no? La palabra oinos. Y este vino oinos, vino fermentado con alcohol, es el vino que el Señor Jesús en las bodas de Caná pues transformó el agua en vino. El Señor Jesús en las bodas de Caná transformó el agua en vino fermentado, en vino con alcohol. El Señor Jesús en su última cena, cuando habla del vino y dice que esta es mi sangre que por vosotros es derramada, ¿no? Ahí está hablando, se usa también la palabra oinos, es decir, vino fermentado, vino con alcohol. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que no beba mucho vino, también está usando la palabra oinos, también está usando la palabra que se refiere a que no beba mucho vino con alcohol. De hecho, si ese vino, como dicen algunos, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de vino fuera vino sin alcohol, no tendría sentido que el apóstol Pablo dijera que no bebiera mucho vino. Porque si el vino ese que el apóstol Pablo dice que no beba mucho vino no tuviera alcohol, pues no tendría sentido, ¿no? Porque no es malo que una persona beba mucho vino sin alcohol, ¿no? ¿Me entendéis o no? Si Pablo dice, oye, que no se han dado los obispos, ni las ancianas, ni los diáconos al mucho vino, es porque usa la palabra oino, es decir, es porque usa la palabra vino fermentado con alcohol, porque ese vino del que se habla en el Nuevo Testamento emborrachaba. Pero lo vuelvo a decir, el apóstol Pablo no prohíbe el vino con alcohol, ni la cerveza. Lo que prohíbe y lo que dice que es pecado es la borrachera. Y recordad, el Señor Jesús en la última cena la tomó con vino fermentado, vino con alcohol, pero no se emborrachó. Tomó vino, pero no se emborrachó. Y el Señor Jesús en las bodas de Caná, el agua la transformó en vino con alcohol, en vino fermentado, ¿no? Entonces, lo vuelvo a decir, el pecado no es el vino. Dios hizo el vino que alegra el corazón del hombre, como dice Salmo 104. El pecado es la borrachera. Fijaros, también, aunque tomarse una copa de vino, esto es importante también, aunque tomarse una copa de vino no sea pecado, una sola copa de vino que tú te tomes, tú que tienes a lo mejor dominio propio, que sabes beber, que sabes tomarte una copa con la comida y no emborracharte, tomarte una copa y decir ya está. Fíjate, esa copa también se puede convertir en pecado si tú haces caer a un hermano débil en la fe. Imagínate que vamos a una comida de la iglesia, ¿no? Una comida entre hermanos, ¿no? Y tú sabes que hay hermanos en esa mesa en la que estamos comiendo todos, hay hermanos que han tenido problemas con el alcoholismo. Y también hay jovencitos, adolescentes, que están empezando a vivir la vida, ¿no? Y tú te tomas una copa delante de ellos. Pues pienso que esa copa se convierte en pecado porque tú puedes estar haciendo pensar a los hermanitos, a los adolescentes, que no hay nada de malo en tomarse una copa. Y esto le puede llevar a ellos a tomarse una cerveza, a tomarse otra, ¿no? Y a lo mejor ellos no tienen el dominio propio que tú tienes, ¿no? Y más un adolescente, ¿no? Y ellos se pierden por tu culpa o por la mía, que no hemos tomado una copa, ¿no? Y se pierde una persona por la que Cristo murió. O se pierde una persona, imagínate que en la mesa donde estamos comiendo, tú te tomas simplemente una copa, una sola, que no es pecado. Pero se convierte en pecado si en esa mesa hay un hermano o una hermana que ha tenido problemas con el alcoholismo. Y ahora tú te tomas una copa y él te ve tomarte la copa y entra en tentación. Y ahora él coge, llega a su casa y va a comprar una botella de vino y bebe por tu culpa, porque tú le has sido piedra de tropiezo. Esto se habla, me parece que es en Romanos 14, me parece que en Romanos 14 me parece que es cuando se habla de los débiles en la fe. En Romanos 14, efectivamente, cuando se habla de los débiles en la fe. Entonces,
si tú, como dice el apóstol Pablo en Romanos 14, él habla de, porque en ese tiempo había cristianos, ¿no?, que algunos creían que comer carne era pecado y otros pues pensaban que comer carne no era pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, oye, tened cuidado, porque aunque para ti no sea pecado comer carne, a lo mejor tú estás en la mesa comiendo con un hermano que para el que sí es pecado comer carne, ¿no?, y tú a él le haces tropezar, ¿no?, porque el que come carne para Dios lo hace y el que no come carne para el Señor lo hace, ¿no? Entonces tengamos cuidado con los débiles de la fe, ¿no?, porque lo vuelvo a decir, aunque una copa de vino no sea pecado tomársela, se puede convertir en pecado si tú haces caer a un adolescente que está empezando a vivir la vida o a un hermano que ha tenido problemas con el alcoholismo. También esto me recuerda a que hay iglesias evangélicas en las que en la cena del Señor, en la Santa Cena, ¿no?, pues se celebra o se recuerda con vino sin alcohol, con vino sin alcohol. Yo lo veo muy bien porque puede haber hermanos en la iglesia pues que nunca, puede haber hermanos o hermanas en la iglesia que hayan tenido problemas con el alcoholismo y para no serle piedra de tropiezo, pues mejor celebramos la cena del Señor con vino sin alcohol, ¿no?, para mejor no ser piedra de tropiezo, ¿no? Y bueno, esto es todo, hermanos. Simplemente en resumen deciros que el vino no es en sí pecado. Dios lo hizo para alegrar el corazón del hombre. Tomarse una copa de vino no es pecado si tú tienes dominio propio. Pero si haces caer a otro hermano, pues mejor no te la tomes porque le puedes hacer caer y ya esa copa de vino que tú te tomes sí se convierte en pecado. También me gustaría, no sé, que hay muchos hermanos que hablar de este tema no les escandaliza mucho, ¿no? Yo una vez tuve una reunión con dos personas, ¿no?, hablando del tema de la Trinidad, ¿no?, y dos personas que dicen ser cristianas, ¿no?, y bueno, mientras hablamos ellos se abrieron una cerveza, ¿no?, y luego yo le conté, pues le estuve hablando de la reunión a un hermano, digo, mira, estuvimos hablando de la Trinidad, de la unicidad. Ellos abrieron una cerveza, yo me tomé una Coca-Cola, ¿no? Y lo primero que me dijo este hermano, dice, pues ¿sabes lo que le debería de haber dicho? Que antes de hablar de nada, que se conviertan y que se arrepientan, ¿sabes? Y yo le dije, ¿pero por qué, hermano? ¿Porque se han tomado una cerveza? Tomarse una cerveza no es pecado. Yo personalmente a veces me tomo una copa de vino con las comidas, o una cerveza con la comida, o antes de comer. Entonces tomarse una cerveza no es pecado. Y hay muchos hermanos también que caen y que nos satanizan, o que nos excomulgan, o que nos ven como herejes, o ni siquiera nos ven como cristianos a los que nos tomamos a veces una copa de vino o una cerveza. Nos crucifican, nos satanizan, nos demonizan por tomarnos una copa de vino. Pero lo vuelvo a decir, tomarse una copa de vino no es pecado, ni una cerveza. Eso sí, si tú no tienes dominio propio, no te lo tomes. El Señor Jesús lo dijo muy claro, si tu mano derecha te has de caer, córtatela. Si tu ojo derecho te has de caer, córtatelo. Si tú sabes que tú no te puedes tomar una cerveza o una copa de vino y que vas a caer y te vas a emborrachar y al día siguiente te vas a volver a emborrachar, no te la tomes. Pero tampoco satanices, tampoco llames hereje o hijo del diablo al que se tome una copa de vino, porque ya os he demostrado que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se tome una copa de vino por su enfermedad, y que el apóstol Pablo le dice también a Timoteo que los obispos pueden beber vino, pero que no sean dados al mucho vino, y que las ancianas también pueden beber vino, pero que no sean borrachas. Que se puede beber vino, pero el pecado es la borrachera. Y nada, con esto me despido. Recuerda, tomarse una copa no es pecado. El vino no es malo, lo hizo Dios para alegrar el corazón del hombre. Pero por último me despido como empecé. En Proverbios
En Proverbios 31 también dice que dejemos el vino para los de amargado ánimo. Y que no es de reyes, dice en Proverbios 31, no es de reyes o Lemuel. Dice, no es de reyes o Lemuel el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad. Pero no es para nosotros, que somos reyes y sacerdotes, el vino, sino para los de amargado ánimo. ¿Por qué? Y con esto me despido, porque aunque el vino no sea satánico, sino porque lo hizo Dios, y aunque tomarse una copa de vino no sea pecado, mejor, hermanos y hermanas, mejor no tomar vino, porque podemos esclavizarnos. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero por nada me dejaré esclavizar. Entonces lo vuelvo a decir, el vino no es pecado en sí. Tomarse una copa o una cerveza no es pecado, solo se transforma en pecado si tú haces caer a un hermano débil en la fe. Y lo vuelvo a decir, aunque no sea pecado, mejor no beber, porque como dice Proverbios 23, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, entra suavemente, mas al fin como serpiente te morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Proverbio 23.